Dicen que en la carretera, de noche, nunca estás realmente solo. Puedes ir con los vídeos arriba, la música apagada y el celular en silencio. Y aún así, sentir que algo más va contigo, sentado en el asiento vacío o en el asiento de atrás. Yo no creía en eso hasta aquella noche. Fue en un tramo de carretera que ya me sabía de memoria, recto, casi sin curvas, con muy pocos pueblos alrededor. Eran cerca de las 2:30 de la mañana, y lo único que iluminaba el camino eran mis propios faros y un cielo sin luna, negro, como si no hubiera nada encima del mundo. Había manejado muchas veces solo, pero esa noche el silencio pesaba diferente. Llevaba más de 3 horas sin cruzarme con otro coche. Ni un solo tráiler, ni una moto, nada. Solo yo, el camino y esa franja blanca pintada en el asfalto que parecía extenderse hasta el infinito. Al principio, todo era normal. El tablero marcaba el combustible suficiente, la radio estaba apagada y mi celular sin señal desde hacía rato. Noté algo curioso. El ruido del motor parecía rebotar distinto dentro de la cabina, como si el espacio se hubiera hecho más estrecho. Pensé que era mi imaginación, pero mi nuca empezó a tensarse, como cuando sabes que alguien te está mirando. Abrí un poco la ventana para despejarme. El aire que entró no era el típico aire frío de la madrugada. Era un aire pesado, cargado, como cuando entras en un cuarto donde alguien ha estado llorando durante horas. Un aire que no solo se siente en la piel, sino en el pecho. Tragué saliva y la subí de nuevo. Fue entonces cuando la vi por primera vez. A unos 100 metros delante de mí, en la orilla derecha de la carretera, apareció una figura delgada, quietísima, una silueta oscura recortada contra la nada. Al principio pensé que era alguien pidiendo un aventón, una persona perdida, o tal vez algún borracho que se había salido de la fiesta equivocada. Reduje un poco la velocidad entre curioso y precavido, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que algo estaba mal. Esa silueta no se movía, no hacía ninguna señal, no parecía estar viva. Estaba de pie, con los brazos pegados al cuerpo, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si me observara desde muy lejos, pero no intentara detenerme. A unos 20 metros, mis faros deberían haber iluminado su rostro, su ropa, cualquier detalle. No lo hicieron. Solo vi una mancha negra, compacta, como si la luz misma evitara tocarla. Sentí un escalofrío seco, de esos que no empiezan en la piel, sino en las entrañas. Instintivamente giré el volante, apenas un poco para alejarme hacia el carril izquierdo, sin invadir el contrario del todo. Pasé junto a esa cosa, y en el momento exacto en que la tuve al lado, sentí un fuerte golpe contra la puerta del copiloto. Di un brinco en el asiento. El auto se ladeó apenas. Solté una maldición ahogada. Miré de reojo y no había nadie, nada, solo la oscuridad y el camino. Volteé el retrovisor, buscando a la figura en la orilla de la carretera. No estaba, como si nunca hubiera existido. Seguí manejando, pero ya no estaba tranquilo.
Mi corazón iba más rápido, mi respiración se sentía corta, y cada pequeña vibración del carro se convertía en una alarma. Me repetía que de seguro había sido un bache, una rama, cualquier cosa, pero en el fondo sabía que no, porque lo escuché. Escuché el golpe, como si algo hubiera querido entrar. Apreté más fuerte el volante. Miré el tablero. 2:43 AM. En la radio del coche, sin haberla encendido, el pequeño display comenzó a parpadear con interferencia. No sonaba música, pero el aparato tenía luz, como si intentara captar una señal que no existía. Me obligué a seguir derecho. La carretera, al menos en teoría, era la misma de siempre, pero empecé a notar detalles que no recordaba. A los pocos minutos aparecieron postes de luz, viejos, oxidados, con lámparas amarillentas, que parpadeaban o se encendían y apagaban solas. Yo conocía ese tramo y juraría que nunca había habido postes ahí. Pasé junto al primero. La luz chisporroteó justo cuando mi coche pasó debajo, como si reaccionara a mi presencia. El segundo estaba completamente apagado, pero al acercarme, la lámpara se encendió de golpe, arrancando de la oscuridad la forma retorcida de los cables. El tercero, el tercero fue el peor. La lámpara del tercer poste estaba encendida antes de que yo llegara, y justo debajo, en la orilla de la carretera, estaba otra vez la misma silueta. Quietecita, inmóvil, sin rostro. Sentí como la sangre se me congelaba. No podía ser. La había dejado atrás kilómetros antes. Esta vez no reduje la velocidad. Seguí firme, sin cambiar de carril, como si ignorarla fuera a borrarla de la realidad. Pero a medida que me acercaba, la luz del poste comenzó a bajar de intensidad, como si algo la estuviera absorbiendo. Cuando estuve casi enfrente a ella, la lámpara se apagó por completo. Pasé junto a esa oscuridad absoluta, y ahí fue cuando la escuché. Una respiración, no la mía, una respiración lenta, profunda, dentro del coche, en el asiento de atrás. No quise mirar por el espejo retrovisor, no quise confirmarlo, pero algo mucho peor sucedió. El espejo se movió solo, poco a poco, como si una mano invisible lo ajustara detrás de mí. El retrovisor comenzó a inclinarse, apuntando hacia mis ojos. Yo no lo había tocado. Lo veía moverse, milímetro a milímetro, moviéndose hasta enfocar mi rostro. Y por un segundo lo vi. Detrás de mí, en el asiento trasero, había una sombra sentada, una figura sin rasgos, pero con una forma humana, perfectamente recortada contra la oscuridad. No se distinguía piel, ropa o cabello, solo un hueco de sombra y la impresión que me miraba fijamente. Parpadeé y desapareció. Casi perdí el control del volante. Volví al carril con las manos sudando. Noté que mi camiseta estaba pegada a la espalda. Mi corazón no parecía seguir un ritmo normal. Latía demasiado rápido, con pequeños saltos, como si también tuviera miedo. Busqué una explicación lógica. El cansancio, la noche, el reflejo, cualquier cosa. Pero entonces el coche hizo algo que no debía hacer.
El radio se encendió solo. La pantallita dejó de mostrar estática y empezó a cambiar de números, como si estuviera buscando una estación. Se oyeron chasquidos, voces cortadas, trozos de canciones, hasta que se detuvo en un canal y lo que se escuchó no era música, era una voz distorsionada, como si viniera de muy lejos, repitiendo en susurros una sola frase: no estás solo, no estás solo, no estás solo. Apagué la radio de un manotazo. La pantalla quedó en negro, pero la frase continuó, ahora sin ninguna bocina encendida. La escuchaba dentro del coche, dentro de mi cabeza. No estás solo. La respiración detrás de mí regresó, más clara, más cercana. Sentía el aire frío pegándose a mi nuca, como si alguien estuviera inclinado sobre el respaldo, mirando por encima de mi hombro. En un acto desesperado giré el volante y frené de golpe hasta quedar casi orillado en la carretera. El coche se detuvo bruscamente. Silencio. Me quedé inmóvil, con las manos en el volante, sin atreverme a voltear. Sentía claramente que había alguien detrás de mí. No era una sensación vaga, era nítida, como si pudiera ver sus manos a punto de tocarme. Tomé aire y reuniendo todo el valor que me giré de golpe hacia atrás. El asiento estaba vacío. No había nadie. Solo el respaldo gastado, mi chamarra tirada en un lado y la oscuridad más allá de la ventanilla. Me reí, pero no fue una risa tranquila. Fue una risa rota, nerviosa, al borde del llanto. Estoy perdiendo la cabeza, pensé. Entonces un golpe seco sonó el cristal de mi ventana, justo al lado de mi cara. Brinqué en el asiento, el corazón se me fue a la garganta. Volteé hacia la ventanilla. No vi a nadie allá afuera, pero en el cristal había algo, una marca. Era como la forma de una mano apoyada contra el vidrio, pero los dedos eran demasiado largos, casi huesudos, y la palma parecía hundida, como si no perteneciera a algo sólido, sino a una sombra concentrada. La huella no era de vapor ni de grasa, era más oscura que el vidrio mismo, como una mancha de noche pegada a la ventana. La quité con un manotazo. Nada cambió, no se borró. Seguí viéndola ahí, perfecta. Decidí que era suficiente. Tenía que salir de esa carretera, de ese tramo, de esa realidad. Volví a encender el motor, temblando, y seguí adelante. Mientras avanzaba, noté que todos los postes de luz habían desaparecido. No quedaba ninguno. El camino era un túnel negro, sin señales, sin anuncios, sin nada. Solo el pavimento y mis faros. Hasta que de pronto algo más apareció en el camino. Primero vi una luz roja, titilando a lo lejos, luego otra y otra. Eran luces traseras de un vehículo, quieto, en medio de la nada. Me acerqué con precaución. Era un auto viejo detenido en la orilla derecha, sin señales de emergencia. Parecía abandonado. Pasé despacio, mirando por la ventanilla del lado del conductor. El coche estaba vacío, las ventanas ligeramente empañadas por dentro, como si alguien hubiera estado respirando ahí apenas unos segundos antes. Algo me hizo mirar el espejo lateral cuando ya lo estaba dejando atrás y lo vi.
En el asiento de copiloto de ese auto había una persona sentada, un hombre pálido, con los ojos muy abiertos, totalmente fijos en mí. No parpadeaba, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que su boca estaba abierta en un grito silencioso y de su garganta salía una sombra, una silueta oscura, alargándose, estirándose hacia mí, como si tratara de alcanzarme. No escuché sonido alguno, pero el terror fue tan intenso que pisé el acelerador sin pensar, dejando ese vehículo atrás lo más rápido que pude. Sin embargo, por más que avanzaba, las luces rojas seguían allí, delante de mí, como si no me hubiera movido. Miré el velocímetro, iba rápido, demasiado rápido para seguir viendo el mismo auto, y aún así, ahí estaba a la misma distancia. Las sombras en la carretera empezaron a alargarse hacia mí, como si el asfalto se derritiera hacia el frente. La marca de la mano en la ventana seguía ahí, cada vez más oscura. Mis manos temblaban sobre el volante. Entonces sucedió algo imposible. El auto de adelante frenó de golpe, pero no hubo sonido de llantas ni destellos de freno. Simplemente se detuvo. Yo intenté frenar también, pero nada respondió. El pedal se hundió hasta el fondo. La carretera desapareció. Por un segundo todo quedó en un blanco absoluto. Parpadeé. La carretera estaba ahí otra vez. No había ningún vehículo delante de mí, ni luces, ni postes, ni nada. Solo un letrero oxidado a la derecha iluminando un segundo por mis faros. Lo alcancé a leer. Decía: reduzca la velocidad, zona de accidentes mortales. Me invadió una sensación extraña, como si no encajara del todo en mi propio cuerpo. Seguí manejando despacio, sin entender qué acababa de pasar, hasta que finalmente vi algo familiar. Una estación de gasolina, vieja, pero real, con un foco blanco encendido y una máquina expendedora chisporroteando. Me detuve ahí, bajé del coche temblando y miré la puerta del copiloto. Tenía una bolladura enorme, justo donde había sentido el primer golpe. El vidrio aún conservaba por dentro la forma de aquella mano alargada, solo que, bajo la luz de la estación, me di cuenta de un detalle que antes no había notado. Dentro de la mancha oscura, como si fueran negativos fotográficos, se marcaban pequeñas caras, diminutas, deformadas, con bocas abiertas. Conté al menos 3. Entré a la tienda de la gasolinería. Detrás del mostrador, un hombre mayor me miró como si hubiera visto un muerto. ¿Todo bien?, me preguntó frunciendo el ceño. Tienes cara de no haber dormido en 3 días. Le conté a medias lo que había visto, lo de la silueta, lo del auto, lo del golpe. El hombre no se sorprendió. Solo suspiró como quien escucha algo que ya ha escuchado demasiadas veces. No eres el primero, me dijo. En este tramo, muchos dicen ver cosas, sobre todo los que manejan solos a estas horas. Siluetas, autos que aparecen y desaparecen, gente sentada en el asiento de atrás. Se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz. Hace unos años hubo un accidente grande. Un coche lleno de gente se salió de la carretera. Nunca encontraron bien los cuerpos de todos. Desde entonces, los que mueren aquí buscan a alguien que los lleve, que no vayan solos. Me quedé helado. El hombre señaló hacia mi coche con la barbilla. Si yo fuera tú, dijo, agradecería que solo te tocó un golpe en la puerta y no que se te subieran todos.
Esa noche dormí en el estacionamiento de la gasolinería, dentro del coche, con todas las luces del lugar encendidas. No volví a ver siluetas en la orilla de la carretera, ni autos quietos, ni sombras en el asiento de atrás. Al día siguiente, la marca de la mano en el vidrio había desaparecido, pero la abolladura en la puerta seguía ahí, y cada vez que manejo de noche, en carreteras solitarias, siento que algo espera en la oscuridad. No siempre se deja ver, a veces solo lo escuchas respirar, a veces solo lo sientes detrás de ti, ajustando el espejo, inclinándose para mirarte mejor. Dicen que en la carretera de noche nunca vas realmente solo. Y ahora, después de lo que viví, te aseguro que tienen razón. Porque quizá mientras tú escuchas esto, alguien más está escuchándolo contigo, sentado justo detrás de ti, mirando por la encima de tus hombros, esperando a que apagues la luz.